Ciudadanos, diputados, secretarios de la 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. En mi propio derecho, Eugenia Peñalosa Lugo, ciudadana del Estado Libre y Soberano de México, en ejercicio de mis derechos que me confieren los artículos 28, 29, fracción 7, 51, fracción 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en relación con el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, tengo a bien someter a consideración, discusión y, en su caso, aprobación a esta honorable soberanía la iniciativa por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 5, recorriéndose los subsecuentes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con la siguiente. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todas las decisiones y actuaciones el Estado velará por garantizar a las personas los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. El Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, publicado el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, privilegió el principio pro persona y tácticamente el derecho a la vida desde el momento de la concepción. El centro o atención del Estado radica en la protección de mujeres y hombres, que debe ser el fin primero y último de todo gobierno. El derecho a la vida es un derecho universal que les corresponde a todas las personas, un derecho necesario y obligatorio para todo ser humano. El derecho a la vida debe reconocerse no solamente en el nacimiento de un ser humano. El Estado debe garantizar la vida desde el momento de la concepción. En ese sentido, debe entenderse que la vida humana existe desde la existencia biológica y física, cualquiera que sea el estado y condición. Por lo tanto, debe ser protegida jurídicamente en todas sus etapas, pues este derecho comprende un presupuesto vital para la protección de los derechos humanos. El derecho a la vida debe considerarse como un derecho fundamental, como el primero de todos, porque este derecho es el gobernador de cualquier otro derecho. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 4, numeral 1, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. En este sentido, se afirma jurídicamente que el continente americano, el derecho a la vida, es proteger desde el momento de la concepción. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la vida digna, a la libertad y seguridad de su persona. El derecho a la vida debe reconocerse no solamente en el nacimiento de un ser humano. El Estado debe garantizar la vida desde el momento de la concepción. La palabra concepción proviene del latín conceptio. El término concepción hace referencia a la acción y efecto de concebir. En biología, se trata de la función de dos células sexuales para dar lugar a la célula cigoto, donde se encuentra la unión de los cromosomas del hombre y la mujer. La Real Academia Española define el concepto de concepción como dicho de una hembra a empezar a tener un hijo en su útero. Otro concepto de suma importancia es el de la fecundación, que proviene del latín fecundare, que se traduce dicho de una célula reproductora masculina, unirse a la femenina para dar origen a un nuevo ser. La vida comprende no solo el derecho de todo ser humano a no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impide el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sostenido que el derecho a la vida es el fundamento y sustento de todos los demás derechos. Expresado lo anterior, puedo afirmar que los dos conceptos confirman que la vida humana inicia desde el momento de la concepción, cuando una mujer empieza a tener un hijo en su útero, y fecundación, cuando una célula reproductora masculina se une a la femenina para dar origen a un nuevo ser. En ese sentido, debe entenderse que la vida humana existe desde la existencia biológica y física,
cualquiera que sea el estado y condición. Por lo tanto, debe ser protegida jurídicamente en todas sus etapas, pues este derecho comprende un presupuesto vital para la protección de los derechos humanos. Con el propósito de fortalecer la afirmación científica de la existencia de la vida desde el momento de la concepción, existen infinidad de estudios científicos que ratifican y comparten que la vida inicia desde el momento de la concepción, es decir, que el embrión humano, desde su primera etapa, cigoto, es un ser vivo con carga genética ADN del padre y de la madre, pero como ser distinto a la madre considerado como un nuevo ser, que no existía antes y que no se repetirá, porque al iniciar o multiplicar sus cédulas, morula, empezando con 2 células iniciales, la primera produce a la placenta y al cordón umbilical y la segunda desarrolla al individuo. Finis, citado en la compilación que hace el filósofo Working bajo el rubro de los derechos e injusticias del aborto, señala que el concebido no nacido es desde su concepción una persona y que por tanto no se le ha de discriminar desfavorablemente por la razón de edad, de apariencia u otros factores semejantes, mientras tales factores se consideren razonablemente irrelevantes respecto a los valores humanos básicos en cuestión. El respeto de cualquier derecho implica un reconocimiento del propio y el ajeno, es decir, que en medida que reconozcamos que cualquier individuo de la especie humana tiene derecho a vivir, nuestro derecho, así como el de nuestros ascendentes y descendentes, estará reconocido. Sin embargo, no basta un reconocimiento verbal. En la actualidad, es vital y urgente que los derechos humanos que pregona nuestra Constitución Federal atienda el principio de maximización de estos con respecto al derecho de la vida del concebido y no nacido. Es por ello que a través de esta iniciativa pretendemos que se decrete vía Constitución que en el Estado de México se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley. Se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural. Eugenia Peñalosa Lugo.